Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. Hoy vamos a comenzar la unidad 6 en su segunda parte. Recuérdese que la unidad es características de triángulos y cuadriláteros. Y el primer tema que vamos a ver en esta parte es una condición necesaria y suficiente. Quiero aclarar algo. Aquí no vamos a hacer tanto procedimiento. ¿Por qué? Porque nos vamos a basar en procedimientos hechos anteriormente. O sea, se recuerda que vimos que todo triángulo rectángulo equilátero, es equiángulo, triángulos isósceles tal cosa. O sea, hemos demostraciones de congruencia, vaya, todas esas cuestiones. En eso se basa este tema. O sea, este tema es un poquito el análisis, un poquito la lógica matemática, recordarnos qué es lo que hemos hecho anteriormente en los temas pasados, y en base a eso es que vamos a ver lo de la condición necesaria y suficiente, sin necesidad de andar haciendo tanto proceso matemático. Eso sí, debemos de manejar que una condición suficiente es un enunciado P que si se cumple implica la afirmación de otro enunciado Q. Ahora, si no se cumple P, obviamente no se va a cumplir Q, ¿verdad? Eso es más que claro. Una condición necesaria es un enunciado Q tal que si el enunciado no se cumple, de igual manera el otro enunciado P, aquí es P, el otro enunciado P no se cumple. O sea, necesito que se cumpla Q para que se cumpla P. Necesito que se cumpla P para que se cumpla Q. Esa es una condición necesaria. O sea, por ejemplo, necesito que me dé sueño para dormir. Necesito que me dé hambre para comer. ¿De acuerdo? Muchas veces necesito que me hagan presión para hacer las tareas. Necesito que me hagan presión para que llegue temprano al trabajo. O sea, es una condición necesaria. De igual manera, si no tengo sueño no me voy a acostar, si no tengo hambre no como, ¿ya? Si no me presionan no hago las tareas. Esas son condiciones necesarias. Ahora, condición necesaria y suficiente. Es un enunciado P que si se cumple implica la afirmación de otro Q y viceversa. Quiere decir que si Q se cumple, afirmamos P. Y la proposición, si P, entonces Q, y si Q, entonces P. ¿Qué significa esto de la proposición? Que si P se cumple, entonces implica que afirmamos Q, y si Q se cumple, implica que afirmamos P. ¿De acuerdo? Es algo enredado, lo vamos a ver en un par de ejemplos, vamos a ver cómo se trabaja esto. Como le digo, es un poquito la lógica matemática y trabajar con los temas anteriores de demostraciones de congruencia y todos esos volados que vimos, ¿no? Ya, así que vaya a pegarle una repasadita si no se acuerda. Puede pausar el video y copie este volado, porque esto lo vamos a necesitar, porque son los conceptos que vamos a trabajar en la clase de ahora. ¿Ok? Ya, páuselo ahí, porque después dicen que no les doy chance. Va. Ok, veamos cómo lo vamos a trabajar. Entonces, como les digo, aquí no hay fórmulas, sino que es un poquito la lógica matemática de lo que hemos visto. Por ejemplo, nos dicen, mire, dada la siguiente proposición, en un triángulo, si un triángulo es equilátero, entonces el triángulo es equiángulo. Se recuerda que hace unos temas atrás vimos, ¿verdad? O sea, todo triángulo equilátero es equiángulo. Ok. Sea P el triángulo equilátero y Q el triángulo equiángulo. Determinemos qué tipo de condición es P y qué tipo de condición es Q. ¿Ya? Vaya. Entonces, P es una condición necesaria y suficiente. ¿Por qué? Porque es necesario, fíjense lo que nos dicen, P es el triángulo equilátero, P es el triángulo equilátero y Q es el triángulo equiángulo, ¿ya? Es el triángulo equiángulo, ok. ¿Qué es lo que nos dicen? Si el triángulo es equilátero,
es un triángulo equiángulo. Entonces, P es una condición necesaria y suficiente. ¿Por qué necesaria? Porque usted necesita que P sea un triángulo equilátero. Es necesario que el triángulo que usted vaya a analizar sea equilátero. ¿Y por qué es suficiente? Y no necesita otra condición. Porque vimos y demostramos en temas anteriores que todo triángulo equilátero es equiángulo. ¿Ya? Entonces, es una condición suficiente y necesaria. ¿Por qué? Porque cumple que todo triángulo equilátero es equiángulo. Entonces, ya se plantea la proposición. ¿Cuál es la proposición? Si P, o sea, si P es si P, entonces Q, aquí. Si es un triángulo equilátero, entonces es un triángulo equiángulo. ¿Ya? Entonces, ¿de qué podemos decir? Que demostramos anteriormente que todos los triángulos equiláteros son equiángulos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la respuesta? La respuesta es que P es una condición necesaria y suficiente, sin mayores procedimientos. ¿Por qué es una condición necesaria y suficiente? Por lo que le decía, si es un triángulo equilátero, e insisto, ¿verdad? Lo demostramos unas clases anteriores, es un triángulo equiángulo. Incluso había un ejercicio que nos decía, bueno, ¿y todo triángulo equiángulo es equilátero? Entonces, lo que sí sabemos, y es necesaria, y es una condición necesaria, es que para ser un triángulo equiángulo tiene que ser un triángulo equilátero. Entonces, P, que sea un triángulo equilátero, es una condición necesaria y suficiente, porque automáticamente se vuelve un triángulo equiángulo. ¿De acuerdo? Vale. Número 2. Número 2. Nos dice, dada la siguiente aseveración o proposición, si un triángulo es equilátero, ¿es isósceles? Ok. Entonces, vamos a tener que plantear P y Q. P, el triángulo es isósceles. El triángulo es isósceles. Ok. Q, el triángulo es equilátero. Este es equilátero. Aquí vamos a trabajar mucho con las características muy propias de los triángulos. Recordemos que un triángulo equilátero todos sus lados son iguales y un triángulo equilátero es isósceles, y acuérdese que en un triángulo isósceles dos de sus lados son iguales y uno es desigual. Entonces determinemos la condición de P y Q. Ok. El triángulo es equilátero, será isósceles. ¿Cómo será P? ¿Ya? ¿Por qué? Porque P es una condición suficiente. ¿Por qué no es necesaria? P no es necesario que el triángulo sea equilátero para que sea isósceles. ¿Ya? Incluso el triángulo puede ser un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, pero es isósceles. ¿Por qué? Porque los dos catetos A y B son iguales. No necesariamente tiene que ser equilátero. Ahora, ¿es una condición suficiente? Sí, porque es equilátero. Sabemos que los tres lados son iguales, por lo tanto se puede volver un triángulo isósceles o se puede considerar un triángulo isósceles. Ahora, Q ya no es una condición suficiente, ya no es condición suficiente. ¿Por qué? Porque no se cumple, ni es necesaria la condición. O sea, porque usted no se puede ir de regreso. Un isósceles no es un equilátero. Entonces no es una condición suficiente porque no la cumple. Q no se cumple. Entonces, al no cumplirse, solo es una condición suficiente, P. ¿Cuál es la condición suficiente? Que sea equilátero.
Y si es equilátero, dos lados van a ser iguales y se puede considerar un triángulo isósceles. Aunque, por definición, el triángulo equilátero tiene los tres lados iguales. Entonces, como no se cumple Q, porque no es una condición suficiente, entonces P no se vuelve una condición necesaria, sino que P simple y sencillamente es una condición suficiente. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si Q es una condición suficiente y se cumple? Entonces hubiera sido también P hubiera sido una condición necesaria y suficiente. ¿Por qué? O Q tendría que haber sido una condición necesaria y suficiente. ¿Por qué? Porque entonces Q es necesario que sea isósceles para convertirse en equilátero. Y por lo tanto P también se vuelve necesaria y suficiente. ¿Por qué? Porque hay necesidad de que sea equilátero para que se vuelva isósceles. Pero como le repito, no es necesario que sea equilátero. Como les repito el ejemplo, puede ser un triángulo rectángulo donde dos de sus catetos son iguales y además de ser rectángulo por el ángulo de 90 grados es isósceles. ¿De acuerdo? Entonces nos quedamos con que P es una condición suficiente. Recuerde copiar la clase, chicos, en el cuaderno. ¿De acuerdo? Anoten las preguntas que tengan en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a la práctica y aclarar dudas. Nos vemos en la siguiente clase.